Entonces, bueno, listo. Entonces, como les estaba comentando, de nuevo, hoy no es una clase como tal, pero sí es una sesión como bastante importante y especialmente espero que pongan como mucha atención de las cosas que voy a decir para que luego no aleguen desconocimiento o algo por el estilo, porque bueno, igual las cosas van a quedar grabadas, ¿verdad? Entonces el problema sería más que todo de ustedes. Eh, con ciertos aspectos que tienen que ver con el examen, con las tareas y con otras cosas que bueno, vamos a ir hablando poco a poco. Como les comentaba anteriormente, el sábado estuve hablando como con 25 personas más o menos, 25 30 personas que se conectaron a eso de las 9 de la noche, creo, el sábado para hablar sobre algunas cosas del examen, cosas que se podían cambiar o solicitar de cara a las futuras evaluaciones. Y bueno, también hablamos sobre aspectos adicionales que tenían que ver con tareas, y bueno, con otras cosas que me gustaría profundizar hoy, que ya, que ya hay más gente en la reunión. Entonces, entonces bien, bueno, primero me gustaría empezar tal vez hablando sobre las tareas. Igualmente, si van a decir algo, tienen alguna duda, comentario o lo que sea, igual mantengamos la dinámica de levantar la mano, porque si no, a veces también se hace como un desorden ahí. Hay tres personas que hablan simultáneamente o algo por el estilo. Entonces, lo mejor es mantener la dinámica de levantar la mano. Y bueno, me gustaría empezar con lo que es las tareas. En realidad, bueno, yo no soy el que las reviso, ¿verdad? Pero sí algunas las he ojeado así por encima. En realidad, debo decir que hay tareas excelentes, o sea, en serio hay tareas increíbles que, bueno, igualmente en su momento sí me gustaría como comunicarles y tal vez hablar con las personas que hicieron esas tareas tan excelentes, porque la verdad en serio me emocionó mucho ver algunas tareas, o sea, que estaban verdaderamente dignas de prácticamente de ser un libro, ¿verdad? Un libro tal vez estos extraoficiales que hay de álgebra, de cálculo y ese tipo de cuestiones, porque verdaderamente están excelentes, o sea, hay tareas que tienen explicaciones increíbles. Entonces, tal vez me quería como empezar por eso, de verdad felicitar a las personas que hicieron esas tareas. Creo que objetivamente uno sabe si es una tarea buena o mala, pero de igual manera, luego aunque sea les voy a mandar un mensaje o algo por el estilo. Y bueno, y Valerie supongo que también, porque la verdad es como bueno reconocer por ese lado el esfuerzo, porque en serio hay tareas muy buenas. Eh, Sin embargo, por otro lado, y esto es como la partecilla mala, sí hubo personas que, bueno, bastantes grupos, diría, no sé, no los cuento, pero creo que como unos 10 grupos tal vez, que mandaron inclusive las tareas fuera de tiempo. O sea, yo hablé con ciertas personas porque me dijeron que se les había presentado circunstancias de fuerza mayor y bueno, en teoría me dieron como los comprobantes o cosas por el estilo. Y bueno, digamos, aunque tal vez, bueno, me imagino que ustedes lo intuyen, pero uno como profe sabe la gente que es activa en el curso y quién no. Entonces, evidentemente, si a mí me llegan y una persona me dice como, hey, me pasó esto y esto, y, o sea, yo sé que estaba haciendo la tarea de conciencia, que normalmente me hacía preguntas o que se conectaba a los laboratorios o etcétera, o sea, que uno ve que está vivo en el curso. Obviamente uno no va a ser tan rata como decirle, hey, no, no se lo va a recibir. Pero, o sea, literal hubo otras personas que nada más mandaron la tarea súper tarde, o sea, habían tareas hasta inclusive llegando a las 2 de la mañana del día siguiente, sin decir absolutamente nada. Entonces, con respecto a eso, no he levantado como una lista, pero sí quiero que eso no se pase por alto, la verdad. O sea, el semestre pasado sí fui muy necio con eso de que no entregaron la tarea tarde. Ese semestre no fui tan necio, pero supuse que era algo que estaba implícito, ¿verdad? No entregar una tarea tarde, independientemente de si este espacio no es administrado o llevado a cabo por alguien que tiene rango de profesor, igualmente, o sea, voy a tener las mismas exigencias que tendría un profesor. Entonces, eso sí, por un lado, eventualmente tenemos que hablar de eso. Lo hablé con Valerie y bueno, a lo que llegamos es que primero vamos a revisar las tareas, a ver cómo les fue, etcétera, pero sí es probable que vaya a haber como una penalización para la gente que mandó tareas tarde y más cuando las mandaron sin justificación alguna. Porque bueno, para la tarea tuvieron mucho tiempo para enviarla, o sea, tuvieron verdaderamente mucho tiempo. Es una tarea de casi un mes
como para que le estén enviando fuera de tiempo. Entonces, por ese lado sí, por eso también quería como tener la reunión para que nadie diga después como, ay no, pero ¿por qué me quitaron puntos en la tarea? O algo por el estilo, porque va muy en línea con eso. Eh, y todavía no tengo la lista, pero ahí se les comunicará en el momento oportuno. Y otra cosa que quería hablar con respecto a la organización de tareas es que, digamos, me llegaron como varias quejas, no hacia mí, digamos, sino como entre ustedes a lo interno, sobre personas que no hicieron el ejercicio que les correspondía, así me lo ponían. Y bueno, digamos, entiendo que puede haber una molestia, o sea, y totalmente la comparto, las personas que no trabajaron van a tener un cero, desde ahora se los anticipo, eh, pero ¿qué pasa? Digamos que la lógica de las tareas no es que ustedes deleguen la resolución de los ejercicios en otras personas. O sea, la lógica de una tarea grupal es que ustedes la hagan grupal. O sea, yo sé que hay en cursos que en serio uno dice como, no, madre, dividamos esta cosa, usted hace la primera parte y yo hago la segunda y luego lo juntamos. Pero no, es que la lógica de estas tareas no es esa. O sea, a ustedes no se les deja tareas únicamente para cumplir con un rubro de evaluación, o sea, como para llenar campo. O sea, en realidad sería mucho más simple para todo mundo, para mí incluido, para los profes, para todo mundo, que la evaluación únicamente se limitara a exámenes. O sea, eso sería lo más fácil. Pero, o sea, para que ustedes se mantengan al día estudiando, para que se preparen para el examen y para que tengan, o sea, para que ustedes lleguen al examen y digan, ay, ok, esto ya yo lo había analizado en la tarea, en su momento o en su defecto en laboratorio. Eh, pero entonces esa es la idea, ¿verdad? Que no se deleguen ejercicios, o sea, las tareas no es una responsabilidad aislada, o sea, no es para que cumplan con una nota. O sea, yo desde el principio del curso se los dije, o sea, a mí en serio no me interesa que pasen y no quiero que lo tomen en el mal sentido, sino que a mí lo que me interesa es que aprendan y que les vaya en última instancia bien, pero no en términos de una nota, sino en términos de aprendizaje. Entonces, quiero que entiendan que la lógica de las tareas no es que ustedes se repartan ejercicios, no es que digan, yo hago el uno, yo hago el 2, usted es el 3, el 4, yo el 5 y el 6, y usted es el 7. No es esa la lógica de las tareas, en serio, o sea, eso quiero que lo tengan muy presente. O sea, evidentemente, si alguien en serio no contribuyó en nada de la tarea, va a tener un cero, pero la queja no es encaminada a que esa persona se le encomendó el ejercicio 3 o 4 y no lo hizo, porque no es así. O sea, la lógica de las tareas es que la haga todo el grupo y se vayan ayudando y luego solo comparen. De nuevo, yo sé que en muchos cursos uno se divide las cosas porque en serio son evaluaciones que no tienen ninguna línea con el examen. O sea, la tarea busca que efectivamente tenga esa sintonía con el examen. Evidentemente yo a priori no sé cómo va a venir el examen. Entonces puede ser que una pregunta, la tarea nunca se haya usado explícitamente en el examen. Pero bueno, eso ya se sale de mis manos, ¿verdad? O sea, la idea es que sí fueran en total sintonía. Los ejercicios de la tarea en realidad están sacados de exámenes viejos, en su mayoría, o están también sacados de, bueno, de algunos libros de prácticas de microeconomía, o tal vez a veces diseñados por nosotros mismos. Entonces, de nuevo, o sea, quiero que quede muy claro, y este es un punto en serio que no quiero que nadie después me diga, es que se le delegó un ejercicio a tal persona y no lo hizo. Las tareas, estas tareas en particular, no son para delegarlas. Los ejercicios no se delegan en esta tarea, porque no son excluyentes. O sea, los ejercicios son mutuamente excluyentes. O sea, si alguien hizo el uno, no era la misma materia que se estaba viendo en el ejercicio 7. O sea, espero que por lo menos hayan notado eso, que el ejercicio uno se preguntaban cosas de equilibrios de mercado y en el último se preguntaban cosas de descomposición de efectos. Ya me dirán ustedes qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, por eso no pierdan esa oportunidad de aprender mediante la tarea. En serio, es muy útil. O sea, yo se los digo, se los dije desde el principio del semestre, les enseñé una evaluación de las personas del semestre pasado, que la tarea era uno de los instrumentos mediante las personas más se habían podido preparar mejor para el examen y más habían aprendido en términos generales. Entonces, no tomen las tareas así como, bueno, es algo que me dejan porque tengo que cumplir y hay que llenar evaluación. Como a veces que le dejan a uno un foro de 5% porque hay que llenar ese 5%. Las tareas no son eso. Entonces, espero que lo tengan claro. Y de nuevo, eh, no sé, en línea con todos estos problemas que hubo, porque fueron bastantes, o sea, de momento creo que hay como 15 personas reportadas que no trabajaron en sus tareas, más o menos. Eventualmente me reuniré con esas personas para ver qué fue lo que pasó, pero digamos, no tiene ningún sentido
que las tareas sean individuales. Eso no tiene ningún sentido. Yo se los expliqué desde el inicio del curso. No tiene ningún sentido porque la revisión de las tareas recae en nosotros como asistentes. Y fuimos nosotros, tanto con un consenso al que llegamos Valer y yo, que era importante tener tareas. O sea, a los profes no les interesa que hayan tareas, en serio, a ellos no les interesa, por ellos sería solo 3 exámenes de 33.3%, y eso quiero que lo tengan en claro. O sea, las tareas son algo que salen de la asistencia y es trabajo adicional que nosotros asumimos como asistentes únicamente para que a ustedes les vaya bien. Entonces, una tarea individual no tiene ningún sentido, porque primero, sería imposible revisarlas, o sea, no da tiempo de revisar una tarea individual, y segundo, lo que harían es copiarse, que era lo que hacían hace un año cuando habían unas tales bitácoras individuales que las personas básicamente se copiaban o no las hacían a conciencia. Entonces llegaban al examen y como nunca supieron qué pasó con esa bitácora, que en realidad estaba muy en línea con el examen, llegaban y no sabían hacer cosas sumamente básicas en el examen. Y de nuevo, o sea, en serio, yo me doy cuenta, o sea, yo sé, ustedes son un montón, son casi 100, pero en serio yo sé aquí quién es quién en el curso, básicamente. Y si no sé quién es alguien, es porque probablemente nunca ha asistido a un laboratorio o no entrega tareas. Eso está muy relacionado. Pero en general sé quién es cada uno de ustedes. Entonces, o sea, no crean que uno no se da cuenta si alguien no trabaja en una tarea o si alguien no se está esforzando lo suficiente. Entonces, básicamente eso es como lo que les quería decir con la tarea. Entonces, en resumen, no vuelvan a entregar tareas tarde. Eh, y bueno, la entrega tarde esta vez no se va a pasar por alto. Como cosa buena, en serio hay tareas demasiado buenas, o sea, no, los mensajes aquí no son generales, o sea, cada quien sabrá para quién va dirigido el mensaje, pero en serio hay tareas demasiado buenas, hay que, por otro lado hay gente que entregó las tareas tarde y eso no se podía hacer. Y también, ya les dije, o sea, que en términos generales no se va a cambiar la dinámica de tarea a una individual, primero porque no se puede, en términos de qué tanto se puede revisar, y segundo, porque creo que en la primera sesión fue muy claro de cuál era la lógica de que tuvieran tareas. O sea, las tareas no es algo que a mí se me ocurrió y nada más las mantengo porque quiero, sino es porque en serio les ayuda. O sea, no creo que la grandísima mayoría aquí quisiera que fueran solo exámenes. Entonces creo que eso es lo que tenía que decir con respecto a la tarea y algo más. Ah, bueno, lo otro, y creo que con eso cierro con la parte de tareas, es que eh, para esta segunda tarea yo no me voy a poner a hacer los grupos, ni Valerie ni yo nos vamos a poner a hacer los grupos. Ustedes mismos van a tener que buscar su grupo de 3 personas, eventualmente lo comunicarán en el momento de que entreguen la tarea, pero yo no le voy a andar haciendo el grupo a nadie, ni Valerie tampoco, porque también fue un desorden con eso, no llenaron las encuestas a tiempo, y también pasa que a veces uno incluye personas pensando que van a trabajar, personas que no se encargaron de buscar un grupo y finalmente no terminan trabajando y lo que terminan generando es un problema para el grupo en general. Entonces, esta vez no va a haber o sea, no se les va a entregar una conformación previa de grupo, sino que ustedes se van a tener que organizar de manera totalmente independiente. O sea, básicamente, esto de organizar los grupos es porque partíamos del hecho de que muchos no se conocen y también para que no anden buscando gente, uno mismo los apareaba, bueno, no es la palabra correcta, pero los emparejaba, perdón. Eh, los emparejaba, pero bueno, ya me di cuenta que esto realmente no es muy funcional. Entonces, no sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario sobre la tarea, algo que crean que se puede mejorar o algo que les haya gustado de la tarea, no sé. Dejo el espacio abierto, me gustaría ir como comentarios con respecto a la tarea. En general, digamos, como el rubro de evaluación. Sí, Mauricio. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok. No, yo nada más quería decir que, bueno, no sé si por suerte o qué fue lo que pasó, pero al menos a mí me fue súper bien con mi grupo de tareas. Bueno, ya conocí a una persona, pero las que nos pusieron también trabajó un montón y súper bien. Y no sé, profe, al menos a mí la tarea me ayudó un montón porque en el examen me salió un ejercicio casi que igual. O sea, cambiaban como un par de números. Y, y yo siento que con respecto al nivel de dificultad de la tarea era más difícil que el examen, al menos el que me salió a mí. Entonces, tal vez por ahí yo siento que la tarea se ayudó bastante.
pero yo también puedo sentir, profe, lo que debe ser hacer esa tarea con una persona que no trabaja. Ujú, Entonces yo tal vez por ahí, no sé, profe, es que de verdad es bastante injusto, porque es que si se pudiera, yo creo que mucha gente nada más decidiría poder hacerla solo, y ya, ¿me entiende? Para no estar dependiendo de nadie. ujú, Pero pues tienen demasiado valor las tareas como para que la gente no se las tome en serio. Entonces, lo que yo consideraría que se debería hacer para la gente que no quiere trabajar, no sé, profe, o sea, que lo saquen del grupo en el que están o que en la siguiente tarea las tengan que hacer solos o algo así, porque no es justo para nadie que le pongan a una persona que lo que va a hacer es, en lugar de ayudarlos, más bien atrasarlos, porque quedan esperando que hagan. ujú. No, 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 definitivamente. Muchas gracias por el comentario, Mauricio. O sea, sí, como decía Mauricio, en realidad esa es la idea, digamos, o sea, que las tareas sean, yo se los dije a ustedes, la tarea es más difícil que el examen. O sea, pero cuál es la lógica? O sea, que las tareas tienen un montón de tiempo para hacerla. E inclusive me pueden preguntar a mí, o sea, ustedes vieron que les di como varias, como 3 o 4 sesiones en las que solo nos dedicamos a resolver dudas generales sobre la tarea, o inclusive a veces son tanto específicas. Y también en la medida de los posibles les contestaba por WhatsApp y demás. O sea, la idea de la tarea es que ustedes lleguen al examen y digan como, o sea, la tarea era más difícil, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la tarea tenían un montón de tiempo para hacerla, en el examen son 2 horas. Son 2 horas y en 2 horas se juegan un 25% de la nota. Entonces la idea era que tuvieran esa suficiente preparación. Y como dice Mauricio, o sea, sí, definitivamente, eh, o sea, tal vez para explicarme mejor, o sea, no es que me molestan para nada, más bien muchas gracias a la gente que reporta a sus compañeros que no están trabajando. O sea, en serio, a veces hay gente que busca encubrir a sus compañeros y me dificultan a mí el trabajo para futuras evaluaciones, porque llegan al final del curso me dicen que no trabajo en ninguna evaluación y ya yo como penalizo en retrospectiva, digamos, o en retroactivo. Es muy difícil. Entonces, más bien agradezco a la gente que reporta a sus compañeros que no están trabajando. Lo único que yo sí les digo es que no, o sea, que con esos reportes me di cuenta que hay gente que delega ejercicios. Porque me dicen, no, es que al compañero le tocaba el ejercicio 4 y no lo hizo, o no lo pudo hacer. Pero para eso tiene un grupo, digamos. O sea, el problema no es que el compañero en particular o la compañera no haya hecho el ejercicio 3. El problema es que no haya aportado una tarea. Ese es el verdaderamente problema. O sea, porque vamos a ver, o sea, tal vez yo no pude hacer el 3, pero puedo colaborar en un montón más, ¿verdad? Inclusive mis compañeros me pueden explicar o sea, cómo hacer el 3. O sea, como mínimo uno en el grupo debería saber cómo hacer el ejercicio. Entonces, no, más bien muchas gracias por el comentario, Mauricio. Manuel. Bueno, hola. Yo estoy de acuerdo con Mauricio con que la tarea sí puede ser muy funcional porque, bueno, no es lo mismo como leerse todas las páginas del libro, que sí es un montón de teoría la que uno tiene que tener como para entender por qué es que cuando Robles da la clase o cuando vos das la clase haces un determinado movimiento para resolver el ejercicio y fijo sí ayuda un montón, pero por más allá de que se haya asignado como con un mes de anticipación, por más allá de que haya sido basada en exámenes anteriores, a mí sí me parece que el nivel de la tarea fue excesivo, como que fue tremendamente larga y tremendamente demandante, al punto de que, no sé, como que ya los últimos ejercicios, por lo menos yo, y sé que la persona con la que estaba trabajando, como que los hicimos más porque ya no íbamos a dejarlo botado, o sea, como que era casi que sesgo de inversión que Ujú. porque realmente le estamos viendo valor. De hecho, y sin que suene mal, pero por ejemplo, yo conversé con otras personas que ya pasaron por el curso, con personas ya egresadas de la escuela, a ver qué pensaban con lo de la tarea, y hubo como un consenso general de todas las personas que consulté en que la tarea no necesariamente era tan didáctica y como que fijo tenía un nivel mucho más alto del que debería tener. Creo que el incentivo de LaTeX, de entregarle en LaTeX en Word, pudo ser interesante, pero no sé, por lo menos a mi grupo les sumó un montón de estrés de aprender a usar LaTeX. Entonces ya no solo era todo el tiempo de resolver la tarea, sino también todo el estrés que genera usar un software que de pronto no estábamos usando anteriormente, que parte de los objetivos del curso no es aprender a utilizar. Entonces como que fue un estrés adicional ahí que sí, a ver, era un incentivo, uno podía tomarlo o no tomarlo, pero igual como que eso no sé cómo le fueron los demás grupos con eso, pero por lo menos en el mío sí lo sufrimos un poquito. Y sí creo, a ver, entiendo perfectamente la lógica de que haya tareas como para que uno se obligue a llevar la materia al día y que uno se obligue a ver ciertos ejercicios y que no llegue tan
desubicado el examen, pero sí creo que podría ser más corta, de fijo, o que podría ser mucho más puntual, sobre todo porque los ejercicios de examen fueron muy puntuales. Entonces, no estoy diciendo que nos regalen los puntos y ni estoy diciendo que sea más fácil, estoy diciendo que de pronto sea muchísimo más acotada. Y de nuevo, creo que también hay que jugar un poco como con cómo nos comportamos nosotros. Por más que se asigne un mes antes, son pocas las personas que tienen ese comportamiento de voy a empezar a hacerlo un mes antes para entregarlo una semana antes. O sea, lo cierto es que todo el mundo está lidiando diferente con la pandemia, todo el mundo está lidiando diferente con la situación que estamos pasando y no necesariamente todo el mundo tiene las mejores condiciones para poder dedicarle full tiempo a este tipo de cosas, y si además las cosas tienen un nivel mucho mayor del que tendrían tal vez siendo presencial, o que sería más difícil llevándolo en otra modalidad, como que pronto se hacen muchas cosas o se pierden muchas cosas por la forma y se pierde el fondo. Ok, ok. Digamos, con respecto al comentario, también lo agradezco mucho para saber la perspectiva que tienen con respecto al asunto. Digamos, bueno, pasan varias situaciones, digamos. Lo primero es que normalmente economía es una carrera en la que a uno no lo preparan a lo largo, o sea, a uno no lo preparan para el examen y ya uno nada más normalmente siente el golpe. Economía normalmente es así. Eh, y entonces de ahí se explica una tasa tan alta de reprobación en los cursos, porque no es un proceso de aprendizaje paulatino y nada más uno siente el golpe en el examen. Por alguna razón que yo les había dicho objetivamente, bueno, a las personas que estudiaron el sábado, yo les dije que consideré que el examen estaba mucho más fácil de lo que normalmente es. O sea, era un examen con un nivel bastante bajo al estándar de cómo se han hecho los exámenes de economía. Porque, bueno, digamos, particularmente entiendo que la tarea puede ser complicada, pero vamos a ver, el ejercicio 6, el 7 y el 3, ok, el 6, el 7, el 3 y el de Leontief, sí, no me acuerdo el número del de Leontief, el 5 creo que era. Esos estaban casi sacados de exámenes de micro uno. O sea, el 6 y el 7 eran literal de un examen. El 3 lo modifiqué para que no fueran las mismas funciones. Y el 5 lo modifiqué para que no fuera la misma función, porque ya en algún documento mío estaba resuelto. Luego, con respecto al uno, el uno creo que sí era un poco más complicado. Sí se salía un poco como del canasto, porque de hecho era más como de micro 2. Ese sí salía un poco del canasto. Y el otro que se salía un toque era el de la optimización en tres variables. Esos eran los que se salían del canasto en cuanto al nivel que se esperaba que tuvieran de micro uno. Básicamente esos dos, pero en términos generales, los demás es el nivel usual que se suele exigir en micro uno. Digamos, ustedes pueden revisar exámenes viejos y van a ver que, por ejemplo, la tabla de preferencias reveladas es de un examen, la descomposición de los efectos es de un examen, y así. Y el ejercicio 2 era un ejercicio que era básicamente como graficar. Ahora, por otro lado, eh, que entiendo lo del incentivo. Y sí, claro, digamos, eso es algo que a uno le pasa, ¿verdad? Entre más puntos. O sea, por ejemplo, uno llega a un examen que tiene 110 puntos y si uno le está yendo muy bien, uno también quiere esos 10 puntos adicionales, ¿verdad? Es como parte de la lógica mediante la cual uno parte. Pero de nuevo, ¿verdad? Era un incentivo adicional. El que no quisiera, bueno, lo pueden tomar como reflexión, no lo hacen para el próximo. A mí sí me pareció muy importante que aprendieran a usar tanto Word como LaTeX, porque en mi caso yo supe, o sea, ya solo esto saberlo, yo supe que en Word uno podía introducir ecuaciones hasta que estaba en tercer año de economía. Hasta ese momento lo supe. O sea, no era que no propiamente no lo sabía hacer, sino era que no sabía de la existencia de eso. Y entonces, claro, a mí yo dije, o sea, tantas cosas, tantas fórmulas de cálculo uno que yo pude haber dejado escritas ahí bonitas y no sé, con mi letra de asco, habrían quedado en Word, por ejemplo. Luego, con LaTeX, yo ese es el momento que todavía no sé usar bien LaTeX, porque nunca se me incentivó o en todo caso se me obligó a hacerlo. En cursos vectoriales, y ya me podrán decir, los vectoriales, en muchos cursos que tengo entendido que se les obliga a hacer sus entregas en LaTeX. A mí hasta uno de los últimos cursos de mi carrera se me obligó a hacer una entrega en LaTeX. Y claro, ya era correr a ver cómo aprenderlo a usar en mi último año de economía. Entonces me pareció importante que desde ya ustedes fueran aprendiendo a utilizar estas herramientas adicionales.
era un incentivo adicional. Entiendo que puede generar frustración porque uno quiere hacerlo de esa manera para ganar esos puntos, pero bueno, ¿verdad? En todo caso no era obligatorio. Tal vez sí siento que tal vez hay de nuevo preguntas de la primera tarea que salieron un poquito del canasto. Eh, se puede controlar para la segunda, no he revisado la segunda con Valerie, no sé si ya la tiene hecha, y eso se puede trabajar para la segunda tarea. No obstante, también les recuerdo que el micro uno que se llevaba hace años no es el mismo micro uno que se lleva ahora, y eso no pasa por mí, o sea, pasa por un cambio de modelo en la cátedra en cuanto a cómo se realizan los exámenes. O sea, yo les voy a ser sincero, mi micro uno fue mucho más fácil que el de ustedes, pero mucho más fácil. O sea, ustedes pueden revisar exámenes del 2017 y van a ver que eran mucho más fáciles. Pero ¿qué pasaba? Llegaba uno a micro 2 y toda la gente se quedaba. O sea, literal, toda la gente se quedaba. O sea, yo les voy a decir y se los voy a poner en números muy claros. Para el último examen de micro 2, bueno, aquí hay gente de actuariales que no va a tener lo que llevar, pero en términos generales, para los de economía, en micro 2, cuando yo iba hacia final, ya el segundo examen, solo seguíamos yendo como 10 personas a clase porque eran los únicos que teníamos posibilidad de pasar el curso. O sea, habían personas que luego del segundo examen, ya ni sacándose un 100, lograban pasar. O sea, necesitaban un 95 para la inflación. O sea, así se los pongo. Entonces, o sea, es parte de la exigencia y de la lógica que tiene la carrera. Creo que del comentario de Manuel sí puedo tomar muy en cuenta, especialmente lo que es tal vez el nivel de algunos ejercicios en particular, que para mí, de mi perspectiva, sería como el uno, que sí estaba un poco feillo, y tal vez el de la optimización en tres variables, a lo sumo, pero de ahí en adelante era nivel de exámenes anteriores. Eh, entonces, bueno, ¿qué más sonriente con la mano levantada, Leonardo? Sí, profe, bueno, a mí personalmente lo que me pasó fue que una de las personas dejó de como ayudarnos en la tarea. Bueno, no dejó de ayudarnos, no, nunca nos ayudó. Y tuve el mismo problema que comentó Manuel con lo de látex. O sea, sí me pareció muy bueno el incentivo y de fijo salí como más o menos aprendiendo cómo usarlo. Pero sí fue muy estresante tener que hacerlo encima solo entre dos personas. Pero adicionalmente, otra cosa que me puso como muy ansioso tal vez fue el hecho de que yo sentía que se acercaba mucho la fecha de entrega y tal vez Robles no había terminado de ver la materia, que yo creo que en algún momento te lo comenté, Sí, sí. porque yo sentía que me estaba quedando sin tiempo y se me acumulaban otros trabajos. O sea, sí entiendo que tuvimos un mes, o sea, un mes es un montón de tiempo para hacer esta tarea, pero yo en el momento en que me la entregan, yo no era capaz de resolver el ejercicio 6 o el 7, ¿no? Que Sí. casi que fue lo que vio de último. Y eso tal vez limita un poco digamos, la ventaja como de la ventana de tiempo que nos dan. Porque, ¿qué hago yo con un mes de tiempo de entrega si 2 o 3 ejercicios solo los puedo resolver en semana y media o en la antepenúltima clase antes de la entrega? Ajá. Eso siento que sí, personalmente a mí me afectó montones, pero no creo que haya forma pues, de arreglar eso, ¿no? Entonces, no sé, nada más me parecía como que estaba bien que supieras eso, tal vez. Ajá. Sí, no, perfecto. De nuevo, ¿verdad? Yo sé que lo de LaTeX sí puede ser frustrante. Yo, por ejemplo, no sé, eh, no sé, se los pongo con algo que tal vez a mí me costaría mucho, digamos, o sea, mi inglés es bastante deficiente, bastante. Entonces, por ejemplo, si me dieran la opción de exponer en inglés por puntos extra, probablemente eso me generaría mucha presión, pero eso está más en algo que yo no sé hacer, pero que debería aprender, que en algo que objetivamente no tenga sentido aprender. No sé si me logro explicar con lo de LaTeX. O sea, van a ver que ustedes tal vez ahorita lo toman como algo muy frustrante, pero van a ver que en algún momento van a decir como, puta, qué dicha que aprendí a usarlo en su momento y ahora no tengo que aprender a usarlo. O sea, en realidad por eso fue que me pareció importante. Y con lo otro que comenta Leonardo, tiene, tiene toda la razón, pero vamos a ver, o sea, era una situación
que como ustedes comprenderán se sale de mis manos. En realidad la lógica es que las cosas se vean antes en clase teórica y luego se vengan a ver en laboratorio. O sea, en realidad el espacio de laboratorio debería ser algo muy residual, así es como está planteado realmente. No es que yo tenga que cargar con todo el peso de no ver las cosas que no se han visto en clase teórica. O sea, yo con muchísimo gusto lo hago, pero lo voy viendo al ritmo que en teoría debería ser el adecuado, ¿verdad? O sea, en algún momento yo digo, como bueno, ya es que eh, ya toca ver optimización, pero como ustedes vieron, a veces me tocaba explicar las cosas desde un inicio porque no se había visto la materia, no se había visto el fundamento teórico. Entonces tenía yo que volver a explicar como todo en retrospectiva y eso inevitablemente quitaba mucho más tiempo. Entonces, o sea, les entiendo completamente, o sea, aunque haya un mes, si la materia no se ha visto, queda todo acumulado como para la última semana y media. Pero bueno, es que como ustedes comprenderán, esa situación no pasa por mí. Yo, o sea, si yo fuera el que llevara este curso, yo le daría más tiempo para hacer la tarea. O sea, lo acomodaría diferente, no sé, digamos, yo lo haría muy diferente, pero la tarea tiene que ser forzosamente antes del examen, porque si no, inclusive puede pasar que si se las dejo para el día del examen, digan que no pudieron estudiar porque tenían la tarea, por ejemplo. No sé si me explico con la lógica, entonces sí es algo como complicadillo de manejar. Julia. Bueno, yo quería comentar algo parecido a lo que comentó el último compañero. ¿Me oye, verdad, Dani? Sí, Julia, Ah, correctamente. bueno. Sí, es que digamos, a nosotros lo que se nos dificultó fue como que todavía no teníamos la capacidad para resolverla y ya cuando tuvimos la capacidad para resolverla, porque ya vimos la materia, como que estábamos muy presionados con otros cursos y todo, y como que se nos, ¿verdad? Al final como que se nos complicó. Y sí nos hubiera ayudado mucho, por ejemplo, yo pensaba, yo sé que eso, no, eso está fuera de su control, el cómo los profesores ven la materia, pero, o sea, yo sé que voy a sonar así como muy chineada que le pida esto, pero a nosotros nos hubiera servido bastante, no sé, que nos hubiera dejado entregar la tarea, por ejemplo, el miércoles, que era el día que se supone que se iba a revisar. Y yo creo que eso no nos hubiera afectado mucho en, digamos, a la hora de o sea, de cómo resolverla o de prepararnos para resolverla o así, ¿verdad? O sea, hubiéramos tenido como un día más por lo menos. Es que no sé, digamos, yo sé que es complicado resolver esos problemas porque usted no tiene control sobre eso, pero no sé si para la próxima tarea nos puede dar así el máximo de tiempo que se pueda, digamos que usted dice, el miércoles la reviso, la puedo entregar hasta el miércoles porque así cada minuto nos cuenta a nosotros porque, bueno, yo sé que en la primera tarea también estaba el factor de que, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó un montón adaptarme al curso y aprender a ver cómo estudiaba, porque al principio me costó un montón entender. Yo me conectaba a ver las clases de Robles, las de Nancy, no entendía. Al final descubrí que unos videos de Libertel y algo así, y me puse a ver videos de otro Maximiliano, y ya cuando yo vi los videos de ellos, agarré los videos de Nancy y ya pude entender todo. Y eso fue como ya el puro final. Y entonces, Sí. bueno, ¿verdad? Es como eso pasó en la primera tarea. No sé si usted puede como considerar que para la primera tarea uno como que está adaptándose al curso, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias por el comentario, Julia. De hecho, eh, si tuviera que reconocerles un error, en eso sí, tal vez sí se las pude haber dejado para el miércoles. O sea, mi intención inicial que era trabajarlo como el semestre pasado, en el cual la revisión se hacía de manera sincrónica. Pero bueno, esta vez como vieron, les hice la revisión de manera sincrónica, entonces eso hace que digamos, yo pueda preparar los videos en otro tiempo a la entrega de sus tareas. No sé si me explico. Eh, entonces, básicamente por eso era la lógica de que la entregaran un lunes. Como yo poder revisar una tarea y agarrar una de la tarea de ustedes como base. Eh, pero sí, no, definitivamente les pude haber dado realmente hasta el miércoles en esta ocasión. Era algo que se pudo haber hecho porque al fin y al cabo yo empecé a subirles los videos como el miércoles en la noche. Eh, entonces sí, esos 2 días sí se los pude haber dado, ¿verdad? Y sí, entiendo que hay un periodo de adaptación al curso, definitivamente. Roberto, Bueno, ¿me escucho? sí, perfectamente. Bueno, primero yo soy de actuariado, entonces tal vez mi opinión viene de un lugar distinto que la de varios que han hablado. Y al menos para mí, lo del LaTeX, y sé que hay otro compañero que está conmigo que
también, ¿cómo se llama? También es de actuariado. Creo que se le cortó. La tarea se la dejó y esa Creo que se le fecha está cortando. había... ¿Se está acordando? Sí, bueno, si quiere vuelve a empezar porque se le está... Ah, bueno, no, creo que era mi internet el que estaba mal. Bueno, si no, Sí, tranquilo. pues, sí, si no vuelve a repetir, mejor. Ok. Para cuando se dejó la primera tarea, nosotros teníamos la primera tarea del curso de 250, de cálculo, pues, Ajá. y no la habían pedido en LaTeX. Ya después de ahí, el profe dijo que de 250 está empezando a pedir las tareas de LaTeX. Y le puedo decir que gracias a esta tarea de economía, la curva en 250 fue mucho más suave. Así, ya, bueno, justo ahorita estoy empezando otra tarea porque ya nos están pidiendo las tareas todas en LaTeX. Entonces, gracias, más bien. Pero mi opinión viene de un lugar distinto, entonces. Ujú. entonces Sí, no, más bien muchas gracias también por la opinión, Roberto. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Porque es feo ya cuando en un curso uno llegan y se lo exigen de golpe. O sea, como me hicieron a mí en economía, como no, es que este trabajo lo tienen que entregar en LaTeX, no me importa si nunca he usado LaTeX. Y entonces por eso yo no quería exigírselo desde micro 1, pero, darles como el incentivo de que aprendieran a usarlo. Y bueno, no sé, no sé, otra cosa, no sé los demás, pero creo que alguien me había dicho ya, pero para los trabajos que están en grupo, Overleaf sirve mucho porque le permite a uno como que varias personas editen el documento y hubo gente que no lo usó, entonces eso puede ayudar para la siguiente tarea si lo voy a repetir. Y la otra cosa era que, ay, ¿qué era lo otro? Es que te la mano hace mucho rato. Bueno, ya me acordé. Cuando nosotros estábamos revisando la tarea que entregamos, ahorita yo sé que hay ejercicios malos de la tarea. La, la cuestión es que yo estaba hablando con mis compañeros y era, bueno, la verdad es que si pierdo un ejercicio acá, digamos que estoy perdiendo 1, quizás 2% de la nota. En cambio, si llego y pierdo un ejercicio en el examen, me he hecho 8% del examen, perdón, 8% de la nota, que es lo que vale la tarea completa. Y porque están esos 3 ejercicios. Entonces, de ahí, si usted mete ejercicios más duros en una tarea que en el examen, y la verdad es que no complica tanto cuando lo vemos de que si fallo el ejercicio en la tarea pierdo 1%, si fallo el ejercicio en el examen pierdo 8%, que es lo que valía toda la tarea. Entonces, Sí, no, también muchas gracias por el comentario, Roberto. O sea, de hecho esa es como la lógica. O sea, ustedes van a ver que, o sea, las notas de sus tareas, si más o menos la hicieron a conciencia, todas van a estar prácticamente por encima de 80. Eh, tirando a que muchas tareas van a ser de 90, incluyendo el hecho de que la hayan hecho en LaTeX, con Word, que hayan participado en laboratorio, probablemente hasta las tareas les llegue a 100. O sea, eso es lo que pasa. O sea, las tareas del semestre pasado, bueno, el rubro de tareas, mucha gente tenía entre 17 y 20%. O sea, por ahí era donde andaba. Entonces, sí, exactamente. O sea, como nos dice Roberto, o sea, es mejor perderlo en la tarea que perderlo en el examen. O sea, la idea es que no lo pierdan en el examen. O sea, que ustedes lleguen al examen y digan, bueno, comparado con lo que ya hice, esto no es nada y me va a ir bien en el examen, que vale 25%. Todas las tareas sumadas valen 25. Eh, un examen, solo un examen vale 25. César. Buenas tardes, Daniel y compañeros. Este, Daniel, a manera de sugerencia por esta situación que se generó con el ritmo de las clases, yo estaba pensando, ¿verdad? A manera de sugerencia digo porque a fin de cuentas quien organiza el tiempo y organiza las lecciones es el asistente, en este caso tu persona. Pero yo lo que estaba pensando era que no estaría mal acomodarse como para anticipar un poco y ver el último tema, ¿verdad? En este caso, bueno, a nivel personal nos pasó un poco con la pregunta de separación de efectos. No supe muy bien qué hacer, porque ya para contestar esa pregunta, pues la profe Montiel fue uno de los últimos temas que vio. Me imagino que Robles también. Entonces, tal vez como anticiparlo en laboratorio, porque a fin de cuentas el tema sí va a ser visto, ¿verdad?, en el aula o al menos en clase teórica.
pero no está de más tal vez como anticiparlo un poquito en el laboratorio y pues no importa, es mejor incluso desde mi perspectiva verlo antes en el laboratorio, ya que tenés un don muy bueno para explicarlo, ¿verdad? Y reforzarlo más bien en la clase teórica. Sí, está bien. Voy a tomarlo en consideración definitivamente. Sí, no, definitivamente. Muchas gracias por el comentario. Creo que hay cosas que se pueden ir viendo antes, pero es que sí, digamos, la lógica de los laboratorios no es como decisión mía, es que el laboratorio sea un complemento de las clases teóricas, no que las clases teóricas sean un complemento del laboratorio. Entonces, en ese sentido, los laboratorios deberían venir después de la clase teórica. O sea, el problema es que la clase teórica se atrasaba tanto que los laboratorios tenían que venir antes de la clase teórica. Y eso también implica que yo tenga que explicar cosas que en teoría ya no debería explicar. O sea, cosas que deberían estar claras. Pero sí, sí, definitivamente se puede balancear mucho mejor lo del ritmo al cual se ven los ejercicios, con miras a cuánto tiempo tengan para resolver la tarea. Sí. María José. Hola. Hola. Yo nada más quería decir que a mí me gustó mucho la dinámica de que cuando ya las tareas están realizadas, que usted subiera una pregunta con la resolución por cada pregunta de la tarea y que fuera sincrónico, o sea, que usted tuviera el video y se explicara. Y, ejemplo, a mí me pasó que, ejemplo, en la 1 tuve dudas porque yo dije, ¿por qué habría sido así? Y le pedí consulta a Nancy y Nancy me explicó. Y después en otras estaba yo con dudas y nos reunimos todo el grupo y lo comenzamos o sea, lo conversamos. Y fue como, mira, sí, fue un error. Y así estudiamos juntos. Entonces me pareció muy buena idea que fuera sincrónico y que fueran así como debidas. Entonces, la verdad, muchas gracias. Eso me ayudó bastante. Y que cada pregunta tuviera su resolución. Entonces, Ok, está bien, muchas gracias María José. Sí, de hecho, fue que, o sea, se lo juro, se me ocurrió propiamente el mismo miércoles de decir, no, lo voy a hacer asincrónico. O sea, si yo hubiera pensado desde antes hacerlo asincrónico, les hubiera dado 2 días más para resolver la tarea, definitivamente, pero era algo que no había pensado previamente. O sea, es que el hecho de ser sincrónica implica que tengo que tener como, no sé, como una mayor preparación para explicar ese ejercicio. En cambio, si es asincrónico, yo podía pausar la grabación un momento y decir, ok, tal cosa, o sea, o implica menos preparación de mi parte, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que la calidad de la explicación espero que no sea menor, pero en ese sentido sí me facilita a mí como bastante. Yo se la subí asincrónica y que dicha que les sirvió así. Y sí, me pareció que también a mí me quedaba mucho más cómodo hacer una solución por ejercicio y no todo de corrido, porque, bueno, ahora he tenido que hablar como 4 horas seguidas. Entonces, sí, o sea, la otra tarea la podemos trabajar de la misma manera y la solución de la tarea se las puedo subir 2 días antes del examen, entonces tienen que entregar la tarea 2 días antes del examen. Se podría trabajar así perfectamente. Kevin. Sí, profe. Con respecto a eso, y yo lo que decía es que, ok, a usted no le corresponde hacer la tarea, si no me equivoco, esa vale, porque es, digamos, con lo que usted estaba diciendo, que, digamos, usted tiene que leer bien las respuestas de la tarea y todo eso para prepararse para dar la solución y eso, porque vale no hace la solución de la tarea, digamos, no sé, es como mi opinión. Ya con eso usted la puede leer con anticipación y la puede explicar mucho mejor. E igualmente, digamos, esa dinámica que lo haya hecho asincrónico, pues me pareció súper bien, digamos, porque así uno tenía más chance de como ver bien el video y aparte que a veces con muchas preguntas y todo eso como que se interrumpe mucho la idea. Entonces, siento que sí fue una muy buena opción. Y lo segundo que era que una pregunta, profe, con respecto a lo que usted está diciendo hace rato, el nivel de micro 2 comparado con el nivel de micro 1 sigue siendo mucho la diferencia. Sigue siendo mucho. Sí. Bueno. Pero tal vez para contestar en orden, digamos, con lo primero, yo creo que a mí sí me gustaría como mantener como ese espacio de revisión de la tarea y también porque, vamos a ver, digamos, Valerie ya tiene más carga de las horas, yo tengo aún mucho más carga que ella, pero eso es porque es algo que yo decido voluntariamente, sobrecargarme de trabajo en esta asistencia. Como yo les he dicho un montón de veces, esta asistencia son solo 4 horas. Y bueno, creo que cualquiera puede hacer la cuenta y se da cuenta que jamás me gasto 4 horas semanales en esto.
Entonces no quisiera como a ella incluirla en esas decisiones, por decirlo de alguna manera, porque ya definitivamente estoy seguro que una revisión de esa revisión de todas esas tareas le va a conllevar más de 4 horas semanales de trabajo. Entonces por ahí yo lo mantendría igual, con la revisión de la tarea por mi parte. Y bueno, tal vez para profundizar un poquitito en la segunda pregunta de Kevin, sí, el nivel de micro 2 sigue siendo sigue siendo un brinco altísimo de micro 1 a micro 2. No como el que era antes cuando yo lo llevé, pero actualmente sigue siendo un brinco súper alto. O sea, si conocen personas en micro 2 que están llevando micro 2, les pueden preguntar para que vean que yo no les estoy hablando paja de lo que estoy diciendo. El brinco es muy alto, es muy, 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 muy alto. Y bueno, no sé si alguien más tenía algo por decir por la tarea para pasar a lo siguiente que les quería hablar. Okay, creo que no. En realidad, de momento sí agradezco toda la participación que han tenido, los comentarios de todas las personas. Realmente son súper bien recibidos y me ayuda como a mejorar ciertas cosas que definitivamente pueden estar a mi alcance. Entonces, ok, lo segundo que les quería hablar, y va en la misma línea, ¿verdad? De esto que, Julio, ¿usted iba a decir algo? Sí, es que, bueno, es que fue como que solo le dije lo malo y se me olvidó decirle lo bueno, que sí, la tarea fue demasiado, demasiado útil para el examen, digamos. Si a mí me fue relativamente bien, bueno, todavía no quiero decir que bien, lo que yo pude resolver en ese examen fue gracias a la tarea, solo eso, solo eso le digo. Así que, de verdad, resolver ejercicios y además de que la tarea sí tenía un nivel alto de dificultad, pero gracias a ese nivel alto es que uno tenía que obligarse a ahondar y ahondar más en los temas. Entonces, ejercicios de un nivel más fácil se convertían en ejercicios mucho, mucho más fáciles de lo que uno normalmente los vería. Entonces, sí, yo quería obviamente darle las gracias por eso, porque yo sé que es un trabajo extra que usted hace y es por el bien de nosotros. Entonces, de verdad, con todo y los altibajos que tiene el trabajar en grupos, ¿verdad? O la dificultad de la tarea, es demasiado útil comparado con, por ejemplo, los laboratorios que se hacían antes, bueno, las bitácoras que se hacían antes, que la gente no las hacía a conciencia. Yo fui testigo porque yo llevé micro hace como 2 años y era desastroso eso. Entonces, o sea, yo he visto demasiado el cambio ahora con haciendo esas tareas, entonces sí, demasiadísimas gracias por eso. Está bien, no, más bien muchas gracias, Julia, por comprobar mi versión de cómo eran las evaluaciones de laboratorio hace un par de años, porque sí, era un chiste, básicamente. Entonces usted llegaba al examen y si usted no se había tomado una, pues es que la tarea lo obliga a uno a tomarse el curso en serio. En cambio, las evaluaciones que habían antes en laboratorio era como, si la quiero la hago y si quiero no la hago. Entonces, no, más bien muchas gracias por dar la perspectiva y en cierto sentido corroborar mi versión de los hechos. Sí. Entonces, bueno, ya como con el siguiente punto, y también va en la línea de esto ¿cómo es que se llama? De lo que yo les hablaba, ¿verdad? De la cantidad de horas adicionales que yo destino en esta asistencia únicamente, como dicen, por amor al arte. O sea, realmente, o sea, en serio, vamos a ver, yo considero que yo en esta asistencia puedo tal vez invertir unas 15 o 16 horas aproximadamente. O sea, tal vez la atención que yo les doy a ustedes marginalmente en contestarles una duda, en hablar con ustedes durante 15 minutos por audios o de darles una sesión extra, tal vez no han visto que la suma de eso en un cómputo global pueden hacer unas 15 horas semanales para mí. Y o sea, solo me están pagando 4. O sea, y esto no se lo digo como para que digan, o sea, como para, no sé, digamos, no busco nada con esto, únicamente nada más que haya, o sea, que las cosas que intento hacer muchas veces se las tomen en serio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a los ejercicios adicionales que les dejé. Y de nuevo, esto no lo digo para todas las personas. Hay videos que en serio fueron increíbles, o sea, me emocionó un montón ver la capacidad explicativa que tienen personas que vienen entrando apenas a la universidad. Realmente me puso muy feliz como poder ver ese otro trabajo que normalmente no se hace. Normalmente yo no recuerdo ningún curso que a mí me pusieran a explicar un tema
y a grabarme y a tratar de hacer algo diferente. Y, o sea, todo ese trabajo a mí me conllevó un montón de horas de ver los videos, de a cada rato tener que devolver el video para hacer el comentario específico en el segundo que creo que cometieron un error. O sea, si ustedes me mandaban un video de 20 minutos, a mí me tomaba más de una hora revisarlo, porque me tenía que estar devolviendo frecuentemente para hacer correcciones. Me tomaba tiempo descargar ese video, me tomaba tiempo volver a subirlo, y me tomaba tiempo muchísimas cosas relacionadas con ello. Y entonces, a veces desde mi perspectiva, sí es como un poco decepcionante que haya gente que diga, ok, yo voy a hacer el ejercicio, y al final nada más no me dicen nada y no lo presentan. O sea, quiero que entiendan como esa parte también, que tengan esa consideración. O sea, yo quisiera repetir la dinámica para ahora, para el segundo examen, pero por favor, o sea, si se comprometen a un ejercicio, háganlo. O sea, es algo que nadie me está pidiendo que haga esto. O sea, lo estoy haciendo únicamente porque quiero que les vaya bien, que aumenten su nota, pero que indirectamente también aprendan a hacer algo distinto. Y de nuevo, o sea, quiero ser muy enfático con esto, es que nadie me lo está pidiendo. O sea, los profes no me lo están pidiendo, los profes no tienen ni idea de que hicimos esta actividad. Probablemente si lo supieran hasta que me dirían que por qué estoy dando puntos extra, que así no funcionamos en economía. Entonces, porfa, cuando hago estas actividades, si a ustedes no les interesa, nada más no se involucren en ella, pero no me pongan a mí trabajo adicional con respecto a esto. O sea, eso sí se los pido, como que tengamos como esa consideración, como que yo estoy en toda la disposición de ayudarlos. O sea, en serio, esta asistencia únicamente la hago porque me gusta, no por otra razón. O sea, literal hay gente que en todas las carreras toma asistencia únicamente para hacer currículum. O sea, yo no lo tomo para eso, realmente, para hacer currículum o para ganar plata o lo que sea. O sea, de hecho, esto es algo que hablaba con las personas que se conectaron el sábado, y es que yo sé que a veces tal vez algunas personas piensan que yo tengo como el rango de profesor o algo por el estilo, tal vez por el trabajo que hago y la cantidad de empeño que le pongo, pero no. O sea, sigo siendo como un asistente igual que los asistentes que hay en todas las demás otras escuelas o cursos. Y yo hablaba esto con las personas del sábado, y ¿alguien tiene idea realmente de cuánto me pagan a mí por esta asistencia? 40.000. 40.000 colones me pagan. O sea, literal, eso es lo que me pagan. Y, o sea, yo se los pongo así. O sea, yo ahorita no estoy dando clases particulares, pero antes de la pandemia yo daba clases particulares y lo podría volver a hacer ahora, nada más que no sé, no tengo como tantas ganas. O sea, yo me ganaba más de 40, o sea, cuando yo hacía un buen día y fijaba una serie de citas, me ganaba más de 40.000 en un solo día. O sea, hagan los números, no era nada difícil, 5.000 por hora de tutoría individual, daba 8 horas y ya eran 40.000 colones. O sea, en un día me ganaba lo que me gano en esta asistencia. Con lo que quiero que vean que únicamente, o sea, esta asistencia la hago porque verdaderamente me gusta hacerlo y quiero como formar otra serie de cosas que vayan más allá de que ustedes resuelvan o no resuelvan un examen. O sea, que adquieran habilidades adicionales que en condiciones normales no, tal vez no adquirirían. Entonces, cuando yo hago esas cosas, o sea, por favor, valoren esas cosas y nada más no se queden así, como, bueno, no voy a entregarlo y ahí que vea qué hace, que consiga otra persona, porque sí es como a veces un poco desilusionante. Y no lo digo para todas las personas, de nuevo, en serio, habían como videos realmente increíbles de gente que participó en la actividad. Entonces, sí, quería decir eso como más de una perspectiva personal. Inclusive a las personas que estaban el sábado les estaba contando que a mediados de agosto, creo que fue, me había salido una oportunidad laboral, luego de haber tomado la asistencia, haber matriculado mis cursos, estábamos todavía en semana de retiro, en la que ganaba prácticamente 20 veces lo que gano aquí. Y era un trabajo tampoco demasiado complicado, era un manejo de datos. Entonces, o sea, para que vean que eso es otro tema, digamos, que me gustaría como irlo hablando en el curso, que muchas veces uno tiene que hacer lo que verdaderamente uno le apasiona, pero bueno, ya me estaría saliendo mucho del tema, pero nada más quería como comentarles esto, ¿verdad? Como que valoren ese tipo de cosas. Y okay. El siguiente punto. Ok, el siguiente punto era sobre la metodología del examen. Yo hablé con las personas que se conectaron el sábado, hablamos sobre ciertos cambios que se podían hacer. Yo en términos generales les dije que, por ejemplo, la extensión de tiempo para el examen no era algo viable
especialmente porque si se extendía el tiempo era probable que no, no es probable, no, es en definitiva que la dificultad del examen aumente. Y a mí me parece que dado el aprendizaje que se supone que están adquiriendo con las tareas, o sea, en vista del nivel de dificultad, o sea, si las resolvieron, adquirieron un montón de conocimiento. Entonces no me parece como no, o sea, no me parece que los exámenes deban ser un coladero. Me parece que con el nivel de dificultad que está bien. Si ustedes piden más tiempo, les van a incrementar el nivel de dificultad. Sin embargo, de la conversación que tuvimos el sábado, la única propuesta que ha salido que yo considero que se puede trabajar, que se puede hablar, es unificar las preguntas del examen. O sea, que se den todas las preguntas al mismo tiempo y que se haga una sola entrega. Eso creo que es lo que se puede, eso es lo que creo que se puede corregir. Pero hoy que hay más personas, no sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto de los exámenes, que creen que se podría cambiar o mejorar. Eh, Más allá, bueno, ¿qué les parece también lo de la unificación de los exámenes? No sé, algo que tengan por comentar. Evelyn. Sí, profe, bueno, primero que todo agradecerle porque realmente se nota el esfuerzo que usted le pone a la asistencia a este curso. Y luego con eso del examen, yo estuve el viernes, pero solo pude estar un ratito. Entonces no sé si, digamos, en cuanto a la entrega, si siempre se va a manejar por Ecoaula. Porque, digamos, lo digo porque todo esto de que se tuvo que enviar luego por correo y así, siento que se hizo mucho desorden, entonces no sé si eso lo consideraron. Sí, sí, más bien, de hecho, o sea, tanto para ustedes como para mí, gracias por recordarme tal vez este punto, o sea, fue sumamente estresante tener porque a mí fue que me tocó recopilar todo ese desorden que pasó, o sea, me gasté como 5 horas en algo que se pudo haber hecho bien desde un inicio, recopilando nada más exámenes. Entonces, definitivamente, sería tal vez importante que se acuerde que los exámenes se envíen por correo y no a mí, sino a los profes. O sea, yo no tengo vela en ese entierro, como dicen. Y de hecho también como que creo que es algo mejor para ustedes. No tendrían que estar reenviando sus exámenes y así también me ayudarían a mí. Entonces, creo que sería una buena propuesta. Porque, claro, los profes les dije, están como que les vale porque no fueron ellos los que tuvieron que recopilar ese desorden. Fue a mí el que me tocó y a Valerie también. Eh, pero sí, me parece que también eso es algo mucho mejor para ustedes. O sea, eso tener que estar mandando a WhatsApp o al correo o a Ecoaula, donde sea, es verdaderamente un desorden. Entonces, sí, no, definitivamente. Creo que es otra cosa que se puede llevar adicional a lo de la única entrega del examen. O sea, una única entrega por examen. No sé si alguien más tiene otro comentario por decir con respecto a los exámenes. Mauricio. Profe, tal vez que, bueno, si se puede unificar los exámenes, súper bien, porque los exámenes se entregan al final. Pero si sigue siendo pregunta por pregunta, profe, es que a mí me parece un poco injusto que el tiempo para enviarle la vara sea encima del tiempo de otra pregunta, porque entonces usted tiene que decir o manda la pregunta o empieza la otra. Entonces, o sea, al menos a mí me pasó que en la primera pregunta fue la que más tiempo me tomó. Entonces yo usé como 4 minutos de la segunda pregunta, pero esos 4 minutos que usé de la segunda, después me falta, o sea, ¿me entiende? Como que se va arrastrando como una cosa del inicio. Entonces tal vez si se mantiene pregunta por pregunta, que la verdad, eso me imagino que es lo que van a decidir. Profe, que sea 40 minutos de pregunta más 5 de enviar, pero que en esos 5 minutos de enviar, si usted la envió, o sea, si usted la envió antes, que esos 5 minutos puede ir a orinar o lo que sea, pero que no sea como que el tiempo de esos 5 minutos sea los de otra pregunta, porque, no sé, no siento que cueste tanto y sería nada más casi que agregarle 5 minutos por pregunta y que sea para enviar, porque, o sea, realmente hablando, uno dura como 3 minutos mandando la pregunta. Sí, pues digamos, el detalle está en que dicen que ya los 5 minutos están contemplados en los 40. O sea, entonces lo tomarían como una extensión del tiempo del examen y por ende un aumento en la dificultad del examen. Entonces yo creo que lo más eficiente es pedir la unificación del examen. Creo que eso es como lo más eficiente. O
sea, y eso también implicaría que no haya que tomar tiempo para hacer 3 entregas, sino tiempo para hacer una entrega, con lo cual el tiempo se reduce, el tiempo de entrega también se reduce, o sea, para ustedes, digo, o sea, no van a tener que hacer el mismo proceso 3 veces, sino una única vez. Entonces yo creo que lo más asequible es eso, básicamente pedir la unificación, pero también, bueno, es algo que se podría comentar, pero no estoy tan seguro de eso, Mauricio. ¿Alguien más tenía alguna otra comentario sobre el examen? María José. Si en caso de que los profes no les guste como la unificación, también podría ser que la entrega sea un documento, las 3 preguntas, con los 5 minutos que ellos nos regalan al final. O sea, a las 7, de 7 a 5, Ah, ok, ir enviando las entiendo. preguntas. Por ejemplo, en la última pregunta a mí yo la terminé rápido, pero la segunda yo le podía hacer arreglos, pero ya había enviado el documento, entonces ya no podía hacer más arreglos. Y tal vez esos minutos que me sobraban de la última me hubieran ayudado a mejorar la segunda. Entonces, es una idea, ¿verdad? Me suena bastante como la de María José también. Puede ser una alternativa. O sea, no importa, ir dando una pregunta por pregunta, pero solo hacer una única entrega. Con lo cual, cuando yo estoy haciendo la segunda y me doy cuenta que tuve un error en la primera, me puedo devolver y gastar mi tiempo de la segunda, por ejemplo, entonces un pedacillo de la segunda o mi tiempo de la tercera y solo hacer una entrega. Eso también me parece muy bien. O sea, podrían ser como dos opciones, digamos, o dar todo de un solo y solo hacer una única entrega, o dar una por una e igual solo hacer una única entrega. Digamos, en caso de que la primera propuesta no sea acogida. Me parece muy bien. Gracias por el comentario. Alejandro. Profe, básicamente sería un poco de lo mismo, que sería muy conveniente que unificara el examen porque el estar cambiando las imágenes a PDF pregunta por pregunta quita mucho más tiempo de lo que quitaría simplemente agarrar todas y meterlo en un solo PDF, más cuando la internet está tan lenta y eso atrasa muchísimo más el proceso. Y bueno, o sea, eso sería bastante simplificado si se unificar el examen, como acaban de decir. Realmente no había pensado en eso, me pareció genial. Ok. Sí, sí. Yo creo que eso se puede conversar luego. Tal vez podemos esperar como a que se entreguen los exámenes y todo, que el curso avance un poco, pero creo que es una propuesta que sí podemos dejar por ahí y en algún momento aplicarla. Me parece como que es necesaria, definitivamente. No sé si alguien tiene algún otro comentario distinto de otra cosa. Bueno, digo el examen, porque voy a pasar con el siguiente punto. Ok, bueno, creo que no. Entonces voy con el siguiente punto y este es uno de los más importantes. O sea, creo que este es como el punto más importante de toda la sesión que va más allá solo de este curso. Y, y es básicamente que, bueno, yo quería darles que, bueno, en días anteriores he hablado con distintas personas en privado eh, Dave, sobre la situación que tienen actualmente en la carrera. Sé que hay gente que tal vez el mensaje no le toque tan de cerca porque dice, bueno, no, yo estoy bien aquí en la carrera, yo quiero continuar, me va a estar yendo bien entre lo que cabe, pero evidentemente yo sé que hay mucha gente que no siente eso en estos momentos. Y es curioso porque cada vez como que hablo con estas personas que tal vez están pensando dejar la carrera, dejar la universidad, dejar el curso, etcétera, es muy curiosa porque como la sensación recurrente que encuentro es que esas personas piensan que solo ellos están pasando por esa situación. O sea, siempre oigo como, no, es que todos mis compañeros les está yendo bien y solo a mí mal, entonces me voy a salir de aquí. Es una situación muy recurrente y verdaderamente les digo que no son para nada los únicos. O sea, que en realidad creo que muchas personas a lo largo de la universidad y especialmente en una carrera como economía que es tan difícil, igualmente las personas de actuariales que estén por acá, sabrán que uno muchas veces siente eso, ¿verdad? En la carrera, pero creo que para empezar, algo que yo les diría que es como súper importante, tal vez ahorita me meto un poco más
con el hecho más en términos vocacionales, pero específicamente hay otro pensamiento que yo quisiera darles una perspectiva diferente y es cuando la gente abandona los cursos porque de cierta manera creen que la próxima vez les va a ir mejor. O sea, pero que los abandonan tipo empezando, digamos. O sea, yo les quiero decir que eso en condiciones normales no pasa. O sea, en condiciones normales, uno la primera vez que se queda, no se queda por mala suerte, digamos. Hay veces que sí, pero también me estoy hablando un poco con lo que quiero decir y espero no dar el mensaje equivocado, pero lo que quiero decir es que, o sea, si ustedes están y ustedes dicen como, ok, siento que tal vez me voy a quedar, no abandonen el curso si en algún momento quieren volverlo a llevar. O sea, ya si ustedes decidieron como no, es que ya no quiero seguir con economía por alguna razón, bueno, lo pueden abandonar, ¿verdad? Pero mi consejo es que nunca abandonen un curso que ustedes sepan que tienen que volver a llevar, y más en el semestre siguiente. Porque, o sea, verdaderamente, o sea, es decir, cuando ustedes están en un curso, si ustedes llegan hasta el final y aunque ustedes reprueben y si ustedes se mantuvieron estudiando, haciendo las tareas, asistiendo a los exámenes, etcétera, no va a ser lo mismo cuando ustedes lo lleven por segunda vez. Se los puedo garantizar completamente. O sea, cuando ustedes ya tienen una idea de qué pasó en el curso la vez anterior a la cual lo llevaron, la segunda vez se les va a hacer muchísimo más simple. O sea, tal vez les siga costando, pero no va a ser lo mismo que les costaba la primera vez. Pero si ustedes en lugar de eso deciden dejar el curso botado y lo vuelven a llevar, es como si lo estuvieran llevando por primera vez. O sea, y a menos de que ustedes hayan tenido una situación muy particular la primera vez que se quedaron, no va a haber ninguna diferencia en la segunda vez que ustedes lo van a llevar. No sé, es como la frase de Einstein, que si quiere obtener resultados diferentes no sigue haciendo lo mismo. Y a eso me refiero porque hay muchas veces que pasa en este curso que la gente llega al primer examen y por eso me parecía importante tener esta reunión y en el primer examen un montón de gente desaparece. O sea, hay así un éxodo literalmente de personas que dejan botado el curso y luego llegan la segunda vez y es como si lo estuvieran llevando por primera vez. Entonces, o sea, yo les diría que en serio, si piensan volver a llevar este curso y están pensando a su vez en dejarlo tirado, yo les diría que no lo hagan, porque en serio sus posibilidades de aprobar el curso la siguiente vez, aunque se queden en esta, van a aumentar muchísimo. O sea, es decir, o sea, la misma la persona que lo llevó ahora no va a ser la misma persona que lo va a llevar la siguiente vez. O sea, las cosas muchas veces se consiguen por insistencia, no sé cómo decirlo. Tal vez no estoy hallando las palabras correctas, pero por ejemplo, no era el mismo dominio que yo tenía de este curso hace un año cuando empecé en esto, al dominio que tengo ahora de la materia. O sea, cada vez el dominio puede ir aumentando y yo no dejo de aprender en este curso, sinceramente. Entonces, yo les diría que por ese lado no abandonen el curso. Igualmente, o sea, si alguien como que quiere hablar eventualmente conmigo sobre una situación más particular, o sea, les digo que, bueno, ya he hablado con varias personas de este curso sobre su situación actual en la carrera y su situación actual existencial en términos más amplios. Igualmente pueden hacerlo conmigo. Pero bueno, primero le voy a dar la palabra a Victoria, que creo que tenía la mano levantada. Sí, hola, yo quería como aportar a lo que usted está diciendo, que sí me parece súper importante, porque yo estoy repitiendo este curso, pero yo lo llevé como en el 2019, creo, y fue demasiado duro, obviamente me quedé, y me traumó tanto que yo me tomé un año off de la U, y hasta ese semestre volví a matricular, y ahora yo veo el curso y obviamente pues me pongo a estudiar más y todo, porque fue como falta de todo en ese momento, vagabundería y así. Y yo veo los temas y digo, wow, de verdad que a veces uno sí necesita repetir un curso porque eran cosas que ahora yo veo tan fáciles y en ese momento no entendía o tal vez la madurez, no sé, aunque uno tenga que repetir el curso, es mejor, como usted dice, quedarse y repetirlo y llevarlo bien que dejarlo botado, porque si no se va a volver a quedar y se va a volver a quedar y se va a volver a quedar. Es como un círculo.
Sí, muchas gracias, Ana Victoria, porque, o sea, como esos comentarios ayudan mucho también, o sea, créanme que esos comentarios ayudan mucho a otras personas que pueden estarse sintiendo en la misma situación y a veces no sé por qué, como que nos da pena decir como, bueno, nos quedamos me quedé en este curso, o sea, en realidad es algo súper normal quedarse en micro, o sea, no les estoy diciendo que se van a quedar, pero es algo que está ahí, digamos, y no pasa nada tampoco realmente si uno lo reprueba, pero yo les diría que no lo dejen votado, porque si lo dejan votado, la siguiente vez va a ser igual de duro que lo de esta vez. Entonces, sí, no, muchas gracias por el comentario. O sea, yo les digo, hace un año, bueno, yo empecé a ser el asistente de este curso y bueno, no voy a poner como nombres particulares, pero había una persona que siempre asistió a todos los laboratorios. Y obviamente, a mí muchas veces me genera curiosidad de ver cómo le está yendo a las personas. Y yo veía que, bueno, esa persona le había ido súper mal en los exámenes y aún así seguía yendo a los laboratorios y seguía asistiendo a las clases. Bueno, esa persona se quedó hace un año. El semestre pasado volvió a llevar el curso y esta historia es totalmente verídica. Fue la persona que tuvo más puntos extra, ya sea por participaciones o por hacer trabajos adicionales que no eran tan fáciles. Fue la persona que tuvo más puntos extra de todo el curso. Entonces, digamos, a lo que los llevo es que, o sea, no necesariamente porque a uno la primera vez le vaya mal es que ya uno es un imbécil o algo por el estilo. O sea, muchas veces pasan alguna serie de factores, pero lo que yo les diría es como que no tiren la toalla en el primer examen, independientemente de cómo les haya ido, porque es muy probable que la segunda vez las condiciones no cambien. O sea, entonces, pero es distinto a si ustedes llevan el curso, se van con una idea y vuelven y dicen como, ok, eso que no entendí la primera vez, ahora sí lo entiendo, porque ya parto de una cierta base. Entonces, o sea, como les decía, esto es más con respecto a este curso en particular, hermano, no, y en los cursos en general, pero igual, digamos, si sus inquietudes tal vez van más allá de su continuidad en esta carrera o no, porque sé que hay mucha gente que tiene esa sensación, hay gente que me ha escrito por privado, hay gente con la que me he quedado hablando. Eh, entonces, o sea, verdaderamente lo pueden hacer luego conmigo. Tal vez no es una situación tan fácil hablarla de manera general, pero, pero lo pueden hacer conmigo en privado, con toda confianza. Alejandro. Así, profe, que quería compartir mi experiencia de cómo llevé este primer examen. O sea, yo para el semestre pasado yo llevé intro. Y para intro, o sea, básicamente yo casi que llevé todas las clases asincrónicas y las veía después. Y los laboratorios sí los hacía porque sí tenía que asistirlos porque eran obligatorios y le ponían nota. Pero para o sea, básicamente traté de hacer todo asincrónico y la verdad es que no fue muy efectivo porque sí me surgían muchas dudas propias que nadie más preguntaba y eso no solía pasar en intro. En intro lo que preguntaban solía ser mis dudas, sí, pero aquí me surgían muchas más dudas y definitivamente el nivel es mucho más alto y entonces pues no me fue tan bien, siento yo. Y pues creo que para este examen sí decidiré llevar todo sincrónicamente en todo el sentido de la palabra. Ok. Bueno, y son también, ¿verdad? De las enseñanzas que uno aprende con base en esta condición particular en la que estamos. O sea, yo les diría que obviamente, ¿verdad? La virtualidad sí plantea como muchas dificultades, como la que nos comparte Alejandro, de decir, bueno, no, lo voy a llevar de manera sincrónica, pero luego me doy cuenta que las dudas que yo tengo nadie más las expresó y me quedé con esa duda. Pero bueno, también está el punto fuerte de que muchas veces ustedes pueden repasar las clases las veces que sean necesarias. Y bueno, eso muchas veces no, bueno, en general no es posible, ¿verdad? En medio de la presencialidad. Eh, yo le diría tal vez también, unido a eso, que, que también no caigan en el error de achacarle un rendimiento específico, o el rendimiento específico que estén teniendo, en general, lo digo, a la condición de virtualidad, porque primero, eso nos puede llevar al error de pensar que el siguiente semestre
lo voy a volver a llevar presencial. Y en una mirada muy cruda, no creo que el siguiente semestre sea presencial. Y además, yo no creo que vaya a haber una diferencia cualitativa grande con respecto a llevarlo presencial o llevarlo virtual, en el sentido de que presencial vaya a ser mejor. No lo creo, francamente. De hecho, creo, o sea, les digo muy honestamente, creo que ha sido mejor virtual que presencial, al menos este curso. Bueno, yo no sé los profes, pero al menos yo hablo como por mi espacio. Y en presencialidad no sería posible que tuviéramos doble sesión de laboratorio, por ejemplo. Entonces los ejercicios que veríamos serían como 2 por semana y ya, hasta luego. No habrían tareas tampoco. Y no habrían como todo ese acompañamiento que les he intentado dar en virtualidad, que es probable que no vaya a haber en presencialidad. Entonces por ahí yo sí les diría como que también no cometan ese error, ¿verdad? De pensar que en un semestre presencial va a ser mejor, porque ya Micro 1 por su naturaleza es un curso muy complicado y poco tiene que ver realmente con la virtualidad. No sé si tenían algo más por decir las personas que tienen la mano levantada o nada más se les quedó la mano levantada. Ok, entonces bueno, con eso mismo que les estaba diciendo, algo que también me parece como muy importante comentarles, o sea, ya, digamos, ya como les digo, bueno, como les he dicho varias veces, o sea, yo pasé por aquí y no hace demasiado tiempo, o sea, fue hace muy poco, yo todavía estaba, o sea, vamos a ver, todavía me acuerdo cuando yo estaba en este curso y por eso les conté mi anécdota de cómo fue mi paso por Micro 1, tan surrealista como intoxicarse con una comida en el día justo antes del primer examen, de quedarse en un segundo examen y al final que todo saliera bien en los últimos 3 días del semestre, reponiendo un examen y haciendo el tercer examen. Pero, o sea, con esto yo les digo o sea, yo puedo comprender muchas cosas por las que muchas personas de aquí pueden estar pasando, o sea, créanme que, no sé, digamos, soy una persona que normalmente hablaba como mucho con mis compañeros y compañeras cuando pasamos por la carrera, y entonces conozco muchas vivencias que tal vez no me tocaron a mí de lleno, pero sí conozco personas que también. Entonces muchas veces puedo saber cómo se sienten con diferentes cosas. Y algo que yo he aprendido muy fuerte en esta carrera es que normalmente, digamos, el examen de admisión, aunque no es una prueba perfecta de habilidades y no determina exactamente cuál va a ser, cuáles son nuestras reales habilidades, sí es una medida bastante adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, la mayoría de personas, la grandísima mayoría de personas que están por acá, tuvieron una nota realmente buena en sus exámenes de admisión. Hablemos de notas superiores a 600, 650. Y con esto lo que les quiero decir es que en carreras como esta, normalmente la habilidad, aunque debemos tener claro que, bueno, las habilidades son heterogéneas, o sea, no podemos partir del hecho de que todas las personas tienen las mismas habilidades, porque eso no es cierto, pero en realidad yo diría, desde mi experiencia, desde lo que he visto, que las habilidades en economía no son un determinante para ver cuál va a ser nuestro éxito o fracaso en esta carrera. Es algo que verdaderamente quiero que sepan, porque a veces mucha gente comete el error de pensar que tal vez no nos está yendo lo mejor en esta carrera únicamente porque no tenemos las habilidades suficientes. ¿Y qué pasa? Que muchas veces es más fácil achacar nuestros problemas a un factor externo que no podemos cambiar. Porque bueno, en teoría las habilidades son algo, si bien perfectible, no son algo que de plano podamos cambiar. Entonces muchas veces las personas cometen el error de pensar que tal vez no nos está yendo lo mejor posible por falta de habilidades y que a otras personas sí les va bien porque tienen muchísimas habilidades. O sea, de mi experiencia yo les digo que, de nuevo, las habilidades son heterogéneas,
pero no creo que la diferencia en el rendimiento que existe en una carrera como economía se circunscriba a un tema de habilidad. O sea, yo les digo, bueno, ayer, para contarles ahí como una anécdota, ya ayer salió como la lista de graduandos y bueno, estoy yo. Y bueno, nos graduamos 10 personas de economía y bueno, de esas 10 personas, que son solo 10 personas, o sea, son muy pocas, una de esas personas, bueno, fue compañera mía durante casi toda la carrera prácticamente. Y objetivamente yo podría decir que esa persona no era la persona más habilidosa, ni mucho menos en la carrera. En términos de qué tan fácil me es asimilar un tema a la primera, o de qué tan fácil me es entender rápidamente. No creo que esa persona tuviera habilidades por encima del promedio, y esto no lo digo como un insulto, es que a veces la gente cree que por decir que alguien no, o sea, esto es como el legítimo debate entre Cristiano y Messi, y dice, no, es que el talento de Messi es natural, como si eso lo hiciera valer más, y realmente no es así, o sea, que, bueno, les digo, que esta persona prácticamente nunca se quedó en ningún curso y, y se terminó graduando llevando los bloques perfectamente. Y en el proyecto de graduación creo que hizo uno de los mejores proyectos de todos nosotros. Y lo que les quiero decir es que, digamos, no confundan eso. Yo creo que la mayor diferencia en cuanto a los resultados que vamos a obtener en una carrera como esta van más circunscritos a qué tanta disciplina o qué tanto empeño le ponemos a esto. Y no va generalmente encaminado a la diferencia de habilidades que tenemos. En algunos casos puntuales, podrá ser que, bueno, haya personas que tienen una habilidad totalmente fuera de nuestros alcances, o habrá personas que definitivamente no tengan las habilidades, tal vez digamos mínimas, para poder llegar a eso, pero esos son casos muy puntuales. Yo diría que, digamos, en el espectro de personas, creo que todos tenemos las habilidades, creo que hay suficientes filtros para haber llegado acá y tener las habilidades suficientes para poderlo hacerlo bien en un curso como estos y para poderlo hacer bien en la carrera. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, no, es que, bueno, y es con gente que ha hablado en privado, es que yo no considero tener como las habilidades, yo veo que a todos mis compañeros les va bien, y es como ese sesgo que tenemos de no ver como bien el panorama real. Entonces, sí se me hacía como importante comentarles eso. Creo que muchos tal vez les puede cambiar un poquito la perspectiva, y tal vez eso le ayuda a uno como a responsabilizarse un poco más de nuestro propio destino, porque es más fácil muchas veces decir como no, es que no tengo las habilidades suficientes, y con eso terminar achacando la diferencia de resultados a un tema de habilidad o un tema prescrito, digamos. Y bueno, desde mi perspectiva yo les diría que no, que va más por un tema de disciplina y el esfuerzo que le ponemos a una carrera como esta. Y, y no sé, no sé, yo no sé si tenía algo más por decirles. Eh, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o decir algo por ahí, compartir alguna historia o experiencia. Bueno, creo que con respecto a este punto, bueno, Mauricio, creo que sí iba a decir algo. Profe, nada más, ya para terminar de hablar hoy, que había hablado mucho, yo casi nunca hablo y me rajé. Sí. Profe, nada más, tal vez con eso que está diciendo usted, agregar, di que yo creo que literalmente la persona que diga que nunca se ha sentido como que no es suficiente, está mintiendo. Porque usted siempre ve, y hay gente que es más inteligente que uno, y hay gente que tiene mejores habilidades, tal vez en mate, y uno dice, pucha, si a este mal le cuesta, que es mejor que yo, a mí me va a costar el doble. Pero eso es normal, digamos. Y, profe, la otra cosa es que yo quería hacer un comentario sobre los laboratorios, pero es que tal vez es un comentario que va a sonar como un poco grosero, pero, o sea,
yo sé porque yo he conversado con gente y hay gente que piensa igual que yo, pero es que a veces tal vez el laboratorio dura demasiado empezando. O sea, yo estoy pensando como en varios casos, yo me conecto digamos que a las 5 y usted empieza a resolver el ejercicio como a las 5:40 y resto, ¿me entiende? Entonces esos 40 minutos tal vez estamos hablando como de cosas que se podrían hablar antes del lab, que usted se conecta antes. Y yo también siento que el hecho de que lleváramos la materia tal vez un toquecito atrasado es porque a veces durábamos mucho en los labs en cosas como en cosas como de álgebra, ¿me entiende? Como cosas de derivar, cosas así. Entonces, bueno, al menos lo que yo empecé a hacer a partir como del cuarto lab es que yo ya tenía los labs leídos, digamos, yo ya los intenté resolver por mí mismo. Entonces, tal vez usar eso como consejo, porque yo siento que se podría aprovechar más como usted explicando la parte económica meramente que la parte como algebraica o cosas como de ecuaciones y cosas así. Porque sí, a veces siento que los laboratorios pueden perder como la esencia económica por estar explicando otras cosas matemáticas. No sé si... Ujú. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, Mauricio. Más bien, muchas gracias por el comentario. De igual manera, digamos, para este tipo de comentarios, tal vez sí, si les da como, eh, ¿cuál sería la palabra? Como, como miedo a expresarlos. Bueno, no sé si miedo era la palabra correcta, pero si les da como miedo a expresarlos, igual recuerden que hay una encuesta. De hecho, tal vez me gustaría hacer como una evaluación del curso hasta el momento, ahí como poner una encuesta con preguntas un toque más particulares, para que no sea así como tan general. Y sí, digamos, yo comparto totalmente el punto de Mauricio. O sea, yo siento que a veces los laboratorios también se atrasan mucho. Y bueno, esos de hecho eran uno de los últimos puntos de la agenda. No exactamente esto, pero sí está muy vinculado. Muchas veces el desarrollo de los laboratorios se atrasa porque, bueno, surgen dudas que se pudieron haber prevenido o se pudieron haber solventado si hicieran una lectura previa a los documentos. O sea, muchas veces hay preguntas literalmente procedimentales en términos algebraicos o aritméticos o algo por el estilo. Entonces, con lo que dice Mauricio, yo siento que sí se podría evitar mucho eso. Igualmente, también, bueno, a la hora, digamos, como ustedes ven, yo me conecto a las 4:30, pero muchas veces la gente no sigue entrando hasta pasadas las 5:10. Entonces, no sé, a veces no es como tan productivo empezarlo como a las puras 5, porque si lo empiezo a las puras 5, va a haber gente que se conectó a las 5:10 y ya no sabe qué está pasando y perdí ya a una parte de la clase, ¿verdad? Entonces, por ahí sí, también habría que solicitar también la colaboración de los compañeros para que se conecten a la hora que es a las 5 y en su defecto que más bien se conecten inclusive antes. Eh, pero sí, sí, definitivamente el comentario que hace Mauricio es totalmente válido. Yo diría que no duramos tantísimo en empezar, como 40 minutos, pero sí, muchas veces se dura más en empezar de lo que corresponde. Roberto. Bueno, es parecido a lo que dijo Mauricio sobre que, digamos, sí es cierto que hay veces que se pierde, bueno, no se pierde porque, mentira que se pierde porque hay gente que sé que sí lo está usando eh, para resolviendo, explicando cuestiones de cálculo o así, pero si a uno se le hace muy sencillo o ya siente que sabe eso, pues el video se puede ver en YouTube, que es algo que sé que mucha gente hace y si lo quiere ver en YouTube, hasta se puede ver a doble velocidad, que también eso es, muchísimas gracias por subir los videos a YouTube, porque ver 4 horas de video a la semana y uno ya llevando cursos es bastante. Y de ahí, gracias también por eso. Y también, si uno le molestan ciertas explicaciones, puede adelantarlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y de hecho sí, ese es un muy buen tip que dice Roberto, que no, sí, no sé, digamos, los laboratorios los pueden poner creo que a 1.5, hacia 1.75 y todavía va bien. Sirve bastante bien, digamos, verlo en diferido a 1.5. La verdad, yo a veces reviso cuando no estoy seguro de algo que dije, que recuerdo que tal vez lo expliqué mal o algo por el estilo, entonces yo a veces lo reviso, pero lo pongo 1.5. Entonces sí, definitivamente ayuda un montón. Eh, sí, digamos, es una situación que hay que manejar, pero siento que sí, a veces
las bases a veces son como bastante heterogéneas, en cuanto sí, que a veces me hacen preguntas que yo digo, bueno, esto es de cálculo, esto es de precálculo, pero nunca, o sea, nunca me gusta contestar como con un no o algo por el estilo. Entonces, eh, sí, no sé, es algo que hay que trabajar en conjunto, ¿verdad? Es como difícil porque yo sé que hay gente que le puede parecer como, uy, pero ¿por qué están preguntando eso? Es como muy obvio, o tal vez otras personas sí sienten identificadas con esa pregunta. Entonces, sí, por ahí es algo complicadillo de manejar. Mauricio, ¿usted iba a decir algo más? No, profe. Ah, ok, que me pareció que se le O había... sea, lo del ver el video en 1.5, sí, o sea, yo hago eso con todos los cursos, y más cuando son cursillos como, como seminario y varas así, ¿me entiende? Pero sí, nada más ya como para terminar, es que yo estoy pensando en una clase específica que duró como 40 minutos en empezar, pero nada más tal vez fue esa vez que sí duró un poco más de lo normal, pero no, o sea, profe, yo creo que aquí todos tenemos bastante claro que usted le dedica más esfuerzo, digamos, del que entre comillas debería al curso, ¿me entiende? Y obviamente yo creo que nosotros eso se lo agradecemos un montón, porque, o sea, honestamente, yo tengo una pregunta, yo no se la voy a decir a Robles, ¿me entiende? Yo se la diría a usted. A mí jamás me pasaría por la cabeza preguntársela a Robles. Y hay cosas de la clase de Robles que yo le pregunto a usted. Entonces, yo sé que no, tal vez no es lo correcto, pero tal vez porque hay esa cercanía usted es casi, usted fue, todavía es estudiante, ¿me entiende? Entonces tal vez usted sabe más cómo está el asunto. Entonces yo creo que de parte de todos sí le tenemos que decir que, muchas gracias por hacer el esfuerzo de que de verdad a usted le importa como que nosotros aprendamos, porque, usted podría decir, yo lo explico y no me importa si aprenden o no, porque hay muchos profes que hacen eso. Y no, nada más era eso. Está bien, no, más bien muchísimas gracias, Mauricio, porque es que, digamos, ese es el balance que a veces es complicado, ¿verdad? Porque tal vez, digamos, no me gusta ser como esos profes, ¿verdad? Que uno se siente como súper inhibido de preguntar cualquier cosa, porque o no le van a contestar o le van a contestar de mala gana. Entonces, a veces es difícil, ¿verdad? Porque siempre que a mí me preguntan algo, me gusta intentar que resolverlo sabiendo de antemano que tal vez sean dudas que otra gente dirá, pero ¿por qué están preguntando esto, verdad? Pero desde mi posición como el que está explicando la materia, no me gusta que eso pase, ¿verdad? Que hayan sensaciones como la de Mauricio, que no le quiere preguntar nada a Robles porque sabe que tal vez no le va a contestar como de la mejor manera o le va a explicar con el cuidado necesario. Entonces, creo que va por ahí, ¿verdad? Yo, como les dije, desde que empezó el curso, no sé, mi manera de explicar siempre ha estado más enfocada en asumir que no saben muchas cosas. Digamos que hay muchos vacíos de precálculo, de cálculo, etcétera, porque o sea, antes de esto yo lo que me dedicaba era a dar clases particulares. Y normalmente la gente que le asiste a clases particulares, bueno, normalmente es gente a la que le cuesta mucho más la materia, ¿verdad? Entonces, o que tiene vacíos muy grandes de conocimiento, de cosas que debió haber aprendido en otro curso. O sea, no sé, por ejemplo, a veces doy clases, no sé, de integrales y es como, ok, la persona me está pagando para que lo enseñe a integrar, pero es que no sabe derivar, entonces, ¿qué hago con esto? Y me tengo que volver a enseñarle a derivar, eh, porque no quiero que nada más como que, no sé, como que, y esto pasa mucho, digamos, es un comentario que les quiero hacer, muchas veces pasa que en las clases particulares que hasta hace un tiempo daba, muchas veces la gente piensa que está entendiendo porque yo resuelvo las cosas. Si yo estoy dando la clase, evidentemente la sé resolver. Entonces pasaba mucho que la gente nada más iba ahí como súper pasiva, que yo le resuelva las cosas y a mí eso no me gusta, ¿verdad? Entonces a veces como cuando pongo a resolver a la gente más bien siente que no están aprendiendo, pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, y bueno, tal vez como para cerrar para el último punto, igual al final podemos tener como algún cierre de comentarios que se hayan quedado por ahí. Lo último que sí les quería decir, y esto también es como súper importante y también va encaminado con la consideración que también espero que me tengan, y esto va muy encaminado con el comentario que hacía Mauricio, de a veces preguntar cosas en laboratorio que literalmente, si hubieran leído el documento anteriormente, las sabrían, pero también va encaminado, por ejemplo, cuando, o sea, vamos a ver, ustedes, tal vez hay mucha gente que nunca me ha mandado un mensaje privado, pero hay muchísima gente que reiteradamente me manda mensajes privados, tal vez para preguntarme cosas que,
o sea, que literalmente las dije muy claras, o sea, ya digo, cosas de la materia que están en el video de laboratorio y que si me las están preguntando es porque probablemente no han visto ese video, o cosas más administrativas, que normalmente las dije también muy claramente. O sea, y hay un momento en serio que se acumulan tantos mensajes que en serio me termina agarrando ansiedad, porque, o sea, digo yo, o sea que yo estoy ocupado, tengo demasiados mensajes que responder, o sea, yo generalmente o mucho los veo, pero digo yo, o sea, estoy muy ocupado para ponerme a resolver todos estos mensajes de cosas que yo sé que están claras, o sea, es como, a veces hay cosas que me preguntan, que yo digo, pero ok, eso está en Classroom, o sea, van a Classroom y ahí está, o sea, no sé, tipo, ¿cuál es la asignación de personas para los ejercicios de puntos extra? Y es como, ok, la mandé al grupo. ¿Dónde se pueden encontrar las clases? Ok, compartir el canal de YouTube en Classroom y en YouTube, perdón, y en WhatsApp. ¿Dónde se pueden encontrar las clases de los profes? Está en Classroom, en la publicación. Y no hay tantas como para poderlo revisar. Entonces, ahí no lo digo por todas las personas, en serio, pero muchas veces, o sea, a veces me llegan demasiadas preguntas que yo digo, ok, esto deberían saberlo. U otras veces, digo yo, o sea, si lo preguntaran en el grupo me ahorrarían demasiado trabajo a mí. O sea, a veces ustedes ponen un comentario como, o sea, a veces me preguntan como, el viernes hay lab. O sea, si ustedes lo ponen en el grupo, de fijo habrá alguien que les confirme que sí hay lab o que no hay lab, por ejemplo. Entonces esto en realidad me ahorra mi estrés, me ahorra ansiedad, porque muchas veces, o sea, es que ustedes tal vez a veces no saben que el impacto marginal que tiene una de sus preguntas o algo por el estilo, pero cuando ya son muchas, básicamente muchas veces me saturan mentalmente. Entonces nada más como que quería decirles eso. O sea, obviamente si tienen dudas y todo, me pueden escribir y yo generalmente les contesto. Pero, o sea, en serio es que a veces me preguntan cosas que yo digo, es que eso está en o sea, eso lo dije en el grupo hace 2 días. O sea, literal, o sea, es como que no revisan las cosas. También les quería decir, bueno, a veces mando audios, tampoco es como que los saturo de audios haciéndoles spam. Creo que los audios que envío normalmente es una indicación importante. Entonces también escúchenlos, o sea, los escuchan y luego me preguntan lo que me tengan que preguntar. Pero a veces me preguntan algo que estaba en el audio. Yo, ¿por qué no lo escuchan? Entonces también, o sea, esto se lo digo como o sea, como para que me tengan en consideración en eso, porque la verdad es muy estresante. O sea, y sé que normalmente ustedes no saturarían así a un profe. Entonces tengan como consideración en eso. O sea, yo sé que soy como de la edad de ustedes y todo, pero a veces sí es un poco como saturante recibir como tantísimos mensajes. Y creo que eso era como básicamente lo último que tenía por decir. Que sí, o sea, en serio, revisen como cuando, o sea, ustedes siempre que tengan una duda de si hay algún documento o si hay algo, o sea, te lo garantizo que en el 99% de las veces va a estar en Classroom ese documento. O lo que necesiten, así como súper procedimental, les garantizo que probablemente va a estar ahí. Entonces lo revisan y así ustedes también solucionan su duda, porque, o sea, muchas veces sencillamente yo estoy ocupado, tengo mis otras obligaciones y no quiero contestar, entonces tal vez ustedes se quedan ahí con la duda permanentemente. Entonces, no sé, creo que eso era como los puntos que yo tenía por tratar hoy. No sé si alguien quiere hacer comentarios de lo que hablamos hoy o ya sea de algo que no hablamos hoy, que si quisieran añadir un comentario, una pregunta, una sugerencia o lo que sea. Bueno, creo que nadie tiene nada más que agregar. El viernes, el viernes probablemente vamos a tener clase normal. Es que en teoría normalmente luego de los exámenes no se tiene laboratorio, porque, bueno, no sé, es lo que se suele hacer normalmente. Pero, pero
pero no sé, creo que es mejor tenerlo para después no andar en carreras. Todavía no les he compartido los documentos nuevos, tengo que terminarlos para compartirles todo de un solo y no tener que estar como actualizándolo frecuentemente y que ya tengan como el documento, los dos documentos que hayan y que los puedan imprimir y trabajar con base en eso. Entonces creo que el viernes vamos a tener como ya una clase normal. La clase de hoy en realidad que era más como para dar como hacer un alto en el camino y evaluar ciertas cosas que se pueden mejorar, tanto de ustedes como yo, como los profes. Entonces, en ese sentido, como que me parece bastante útil la sesión. Espero que a ustedes también les haya parecido bastante útil, pero bueno, ya el viernes estaríamos retomando con la actividad usual. Roberto, ¿usted iba a decir algo? Yo, pero no, mejor no. Ok. Ok, sí, entonces creo que el viernes estaríamos ya retomando los laboratorios como tal. Y no sé si me está olvidando algo que quisiera hablar con ustedes. Me parece que no. Eh, de igual manera, ya nada más como entonces para ir cerrando, de verdad, si en algún momento como que ocupan, no sé, como una orientación vocacional o nada más como hablar con alguien, más como, no sé, como temas de la carrera o algo por el estilo, algo que les genere como alguna inquietud. En realidad, bueno, el ofrecimiento creo que ha estado desde que empezamos, espero que lo puedan tomar en consideración. Creo que, no sé, les puedo dar una perspectiva muy diferente de la que tengan en ese momento y eso les puede ayudar mucho. Eh, entonces, bueno, ahí quedo a la disposición de la persona que quiera hablar en su momento y bueno, creo que ya estaríamos terminando. Entonces, bueno, si alguien tuviera algo que decirme al final, me voy a quedar ahí como unos minutos, por si alguien necesita algo que decirme, pero ya estaríamos entonces terminando la clase. Bueno, no era una clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Alejandro. Perfecto, gracias, profe. Por ahí, Ernesto. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.